Sin embargo, ¿qué sucede o cómo podríamos llegar a calcular el área, mejor dicho, cómo podríamos calcular el volumen de un sólido cualquiera? Que no tenga una forma regular como la que describimos anteriormente. Entonces, para eso nosotros vamos a trabajar con un método particular. Lo primero que vamos a hacer es trabajar con lo que es una sección transversal, es decir, estamos trabajando con un plano que sea paralelo al eje Y y que está cortando a nuestra figura y está formando una cierta región. Entonces, lo que podríamos hacer es trabajar con lo que es un grosor bastante pequeño para formar un cilindro, ¿no es cierto? Un cilindro que va a ir, en este caso, de una cierta coordenada X hasta otra cierta coordenada X, en este caso denotada por X de X sub Y menos 1 y X sub Y. Esos son los límites, por así decirlo, de este cilindro que estamos formando. Y en el caso que quisiéramos calcular el volumen de ese cilindro que estamos formando, sería el área de la base, como anteriormente dijimos, por la altura, que en este caso sería delta X, o la variación que hay en el eje X. Así podemos hacer con cada una de las partes, formando pequeños cilindros. Y el volumen total de la figura estaría dado, ¿no es cierto?, por la sumatoria de cada uno de los cilindros que hemos formado. Y es decir, la sumatoria de igual a 1 hasta n de las áreas transversales evaluadas en un punto particular, ¿no es cierto?, que nos daría el área transversal, por así decirlo, central de este cilindro, y multiplicado por la variación que existe, o la altura del cilindro, que sería delta X. Si nosotros esto lo llevamos a un límite, ¿no es cierto?, cuando el n tiende al infinito, es decir, cuando lo dividimos en pequeños cilindros que son cada vez más una mayor cantidad, entonces nosotros vamos a hacer que esto va a corresponder a la integral que va de A hasta B, desde el área de la base del cilindro multiplicado por la diferencial. Recordemos que cuando el n se va hacia el infinito, el delta x cada vez más pequeño, por lo tanto hablamos de que el delta x se transforma en una diferencial de x, y ahí obtenemos el área, ¿no es cierto?, para este sólido particular. Veamos qué es lo que pasa ahora cuando queremos calcular el área de un sólido de revolución. Como dijimos, un sólido de revolución corresponde a aquel que se genera al rotar en torno a un eje particular a alguna región del plano. En este caso hemos rotado una semicircunferencia y lo que hemos obtenido es una esfera. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es simplemente trabajar con una sección transversal que, como vemos, nos está determinando lo que es una circunferencia. Lo característico de esta circunferencia que tenemos acá es que el radio de esta circunferencia va a estar dado por la altura I, por I mejor dicho, ¿no es cierto? Acá tenemos R, que correspondería al radio de la esfera particular, y la esfera, ¿no es cierto?, como tiene radio R, hablamos que en el X se mueve entre menos R y R respectivamente. Y el X va a corresponder a un punto particular en el que yo me voy a mover para poder trabajar con esta sección transversal. Así, cada vez que nosotros trabajamos con una región transversal y en vez de decir le damos algún valor a X, ¿no es cierto?, podríamos trabajar con secciones transversales en este sector, en este sector, en este sector. Al final lo que vamos a producir son pequeños cilindros, es decir, estamos trabajando con pequeños discos, y por eso este método particular se llama el método de discos. La sección transversal, la característica que tiene es que va a ser perpendicular a el eje de rotación, como lo vimos en el caso anterior. Acá nosotros trabajamos que la sección transversal, por así decirlo, el radio de esa sección transversal va a estar dado por I, e I al mismo tiempo es perpendicular con el eje de giro, que era el eje X.
Si nosotros vemos en este caso, tenemos que el I, por el hecho de que nosotros trabajamos originalmente con la circunferencia, ¿no es cierto?, va a corresponder a el I, o sea, el radio, va a estar dado por la raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado. Tomamos la parte positiva porque el radio es un valor positivo, por eso nos queda que I va a ser igual a raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado. Así vamos a tener que la sección transversal va a tener un área igual a el pi multiplicado por el radio al cuadrado, es decir, pi por r por y al cuadrado, y eso corresponde correctamente a pi, ¿no es cierto? Como el i es igual a raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado, corresponde a pi por r cuadrado menos x cuadrado. Ahí tendríamos el área transversal. Recordemos que dijimos que el volumen va a corresponder a una integral que va en este caso a los límites de la región. Recordemos que la región estaba formada por la circunferencia que iba desde menos r hasta r. Por lo tanto vamos a tener la integral que va de menos r hasta r de a del área, ¿no es cierto?, de la sección transversal, y el área, como definimos, iba a ser pi r cuadrado menos x cuadrado, y multiplicado por la pequeña altura que va a tener este disco, ¿no es cierto?, o ese cilindro. Y recordemos que la altura correspondía a la diferencial de x. Por lo tanto nos queda que el volumen va a estar dado por la integral que va de menos r hasta r de pi multiplicado por r cuadrado menos x cuadrado y por la diferencial de x correspondiente. Al realizar esta diferencial, nosotros sabemos que directamente esto, como estamos calculando desde menos r hasta r, es lo mismo que si dijéramos dos veces la integral, ¿no es cierto?, que va desde 0 a r. Y por esa razón hacemos esta transformación, o sea, nos queda 2pi multiplicado por la integral que va de 0 a r de r cuadrado menos x cuadrado de x. Y acá simplemente tenemos que hacer la evaluación de 0 a r. Y al hacer la evaluación nos quedaría, ¿no es cierto?, r cuadrado por x menos x al cubo dividido en 3, ¿no es cierto?, la integral indefinida. Hacemos la evaluación, nos queda un r cubo menos r cubo tercio. Y eso corresponde a 4 tercios de pi r cubo. Es decir, el área de una esfera, que nosotros ya lo sabemos por cursos anteriores y en general lo tenemos ya como un algoritmo. ¿Cuándo vamos a utilizar este método que se denomina el método de discos? El método de discos se va a trabajar cuando tengamos que la sección transversal que nosotros definimos va a tener, ¿no es cierto?, su radio de forma perpendicular al eje de rotación. Si sucede eso, nosotros podemos trabajar con un método de disco. Por otro lado, la forma que estamos haciendo, estamos trabajando con pequeños cilindros en el que el área, ¿no es cierto?, de la base está dada por la sección transversal y la altura está dada por la altura del cilindro está dada por la diferencial en este caso. Por lo tanto, tenemos que la diferencial al mismo tiempo es paralela con el eje de rotación. Esos son los casos en los que nosotros podemos utilizar el método de disco. Y en general el método lo que busca es que nosotros podamos resolver o calcular el área de un sólido de revolución de manera más simple. Por lo tanto, dependiendo de la situación en la que nosotros enfrentemos, es como o cuál método particular tenemos que utilizar.